Ustedes pueden decir, bueno, está bien, por un lado es lindo, porque era algo que se quería, y es algo que la gente ha estudiado un poco más en general. Ahora si tomamos un universo que no solo tiene un volumen, pero que podría tener una pequeña anisotropía, digamos, y estudiamos ese universo, el efecto es el mismo. Y la gente ha probado muchos distintos modelos de universo y siempre el rebote está ahí y nunca desaparece. Eso es lindo porque, como decíamos antes, cuando la gente intentó la cuantización tradicional de estos modelos, ni siquiera se eliminaba el rebote, mucho menos así en forma genérica. Pero ustedes podrán decir, bueno, pero está bien, eliminan este rebote, pero eso nunca se va a poder medir, ¿no? Estamos hablando del Big Bang, digamos. De hecho, lo que ocurre es que el universo, cuando se contrae, se compacta toda la materia del universo, los protones y los electrones se fusionan y se forma una especie de sopa de partículas que deja de ser transparente. Entonces, por ejemplo, la luz no la puede atravesar. Así que, por ejemplo, de esa parte de la evolución del universo, mirando al cielo no vamos a ver nada, porque la luz no podía salir de ahí. De hecho, lo que ocurre es que el universo, cuando se expande, se enfría, y en algún momento los protones y los electrones se separan, se forman los átomos, y ahí se pone como el universo actual transparente. Y esa luz que salió de ahí, que logró escaparse cuando se formaron los átomos, viaja por el universo y la podemos ver hoy en día. De hecho, lo que pasa es que, claro, como el universo se expande, esta luz se enfría. Lo que quiere decir la luz se enfría es que se vuelve cada vez de longitud de onda mayor. Pasa del visible al rojo, al infrarrojo y eventualmente se convierte en ondas de radio. La idea de que algo se expande, se enfría es muy conocida. Por ejemplo, yo tomo un aerosol y tiro el gas, se enfría la lata porque el gas se expandió. Bueno, así como se expandió el universo, se enfrió esta luz que venía viajando hacia nosotros. En la década de 60, dos ingenieros de la compañía telefónica Bell en Estados Unidos estaban armando un transmisor de microondas para transmitir transmisiones telefónicas y notaron que tenían un ruido en el transmisor que no podían eliminar. Después de varios estudios se dieron cuenta de que no era un ruido, que eso era radiación de microondas que venía del cielo. Era la luz del Big Bang, enfriada hasta microondas, que había viajado desde que el universo se convirtió en transparente hasta nuestros días. Esa luz, esa radiación de microondas para ser más preciso, ha sido medida ya con mucha más precisión utilizando satélites, porque claro, la atmósfera interfiere mucho con esto. Entonces lo que hacen es poner satélites afuera de la atmósfera apuntando hacia el cielo y capturan esta radiación. Y ya han habido 3 generaciones de satélites capturando esto y se la conoce con enorme detalle. Una cosa que se observa es que la observación de esta radiación refrenda la primera hipótesis que hicimos, que es que dijimos que el universo es homogéneo y isotrópico. Podría haber parecido un poco sorprendente eso, porque como digo, bueno, a distancias muy grandes parece así, pero sabemos que si vamos a distancias más chicas no lo es. Lo que observaron, ahora con estos satélites, es que yo miro la luz en esta dirección y miro la luz en aquella dirección, la temperatura de la luz, que tiene que ver con la longitud de onda, es la misma a una parte en 10 millonésimas, es decir, a 10 millonésimas o 10 veces una millonésima, para decirlo con claridad matemática, es la diferencia si miro para allá o miro para allá. Este gráfico que tengo aquí representa la esfera celeste, todo alrededor, compactada en un óvalo aquí, ¿no? Entonces, esto allá es para atrás, esto acá es para allá adelante, y así para un costado y para el otro. Y lo que hicieron es multiplicaron por 100.000 las variaciones de la temperatura de la luz para que se puedan ver. Y aquí se las ve. Son estos distintos colores, representan distintos valores de la temperatura. Nuevamente, en 10 millonésimos. Es decir, si yo pusiera una gradación de 0 a 1 acá, esto sería todo un color. Lo multiplican por 100.000 para que se pueda ver algo. Y lo notable es que uno mirará este gráfico y dirá, bueno, esto parece aleatorio, ¿no? Parece que ahí rojito más caluroso, aquí más frío, no parece haber mucha estructura ahí. Pero resulta que no, resulta que este gráfico tiene una estructura. Para estudiar la estructura tenemos que hacernos un poquito matemáticas, no mucho. Se hace de la siguiente manera. Tomo un punto, por ejemplo acá en el medio si quieren, y luego tomo un punto a una cierta distancia angular. Recuerden que esto representa la esfera celeste, así que cuando me voy para allá es como que me vaya para arriba en el cielo. Ahora tomo todos los puntos que están en la misma distancia angular de este punto del medio y promedio la temperatura, ¿sí? Si esto fuera realmente aleatorio, hago eso de distintos ángulos, tendría que hacer siempre lo mismo, porque estoy promediando algo aleatorio, me tendría que dar nada, 0 esencialmente. Pero no da 0, da esto.
Esto acá es ángulo, y 90 grados, 0,07 grados, esto es una escala logarítmica. Ignoren esto de acá abajo, que es otra manera de decir lo mismo que acá arriba, pero es más fácil decirlo en ángulos. Y acá es la variación que se ve en eso que les hablaba de hacer el promedio y calcular. Y como se ve, hay estructura aquí, ¿no? Esto no es una constante. Aquí hay una estructura. Y lo notable es que podemos predecir esta estructura. ¿Cómo se predice esta estructura? Bueno, en primer lugar tengo que hablarles de un pequeño problemita que tiene este modelo cosmológico que sale de la teoría de Einstein. Y es que cuando yo miro una distancia allá y otro punto allá, esos dos puntos están tan separados en el universo que no tuvieron tiempo desde el comienzo del universo de comunicarse entre sí. Es decir, la luz viajando entre ellos no le alcanzó la edad del universo para llegar de uno y volver. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que esos dos puntos tengan exactamente la misma temperatura, por decir una propiedad? Si nunca se vieron, ¿cómo sabía que el punto que iba a tener la misma temperatura o cualquier otra propiedad? Bueno, eso es un problema que hay que explicar, y la manera en que eso lo explica es que con un fenómeno conocido como inflación. La idea es que estos dos puntos sí pudieron comunicarse, porque el universo no solo se expandió, sino que tuvo un periodo de expansión acelerada, que se llama exponencialmente. Y eso, sea de paso, no tiene nada que ver con la inflación del dinero, este es un término separado, simplemente representa que el universo se expandió tan rápido que permitió que esos dos puntos, que ahora están muy lejos uno del otro, en algún momento hubieran estado muy cerca uno del otro. Entonces tuvieron tiempo de comunicarse. Si uno ahora hace un cálculo parecido al que hizo Hawking con el agujero negro, pero ahora con este universo en expansión, es decir, uno pone un campo a vivir ahí arriba, y supone que al principio de esta expansión, el campo está en su estado más quietito, estado básico, el estado vacío se lo llama. Quietito en el sentido de que las cosas cuánticas nunca están siempre quietas porque hay fluctuaciones. Digamos, la teoría cuántica es probabilística, hay fluctuaciones. Yo no puedo decir que algo está en cero, puedo decir que hay una probabilidad de que esté en cero, pero eso quiere decir que el estado, digamos, puede tener pequeñas fluctuaciones. Lo ponen en ese estado que es el vacío, que no tiene esta clase de estructura, de correlaciones, lo que se llama, y lo evolucionan en el universo en expansión. Y lo que observan es que el estado final que se obtiene es esta curva verde que tengo yo acá. Y los puntitos rojos que tenemos son los puntos experimentados medidos por el satélite. Es decir, como ven, el acuerdo es espectacular entre la predicción teórica de ese modelo tan sencillo que les di. Poner un campo que vive, empecé con la hipótesis más sencilla, que el campo estuviera en el estado más quietito, lo evoluciono y me sale con toda precisión la curva medida experimentalmente, salvo para ángulos muy grandes, donde allá aparecen errores experimentales en los puntos, no está tan bien medido esto. Esta es la predicción de la teoría de Einstein tradicional, suplementada con ese efecto llamado inflación, que se conoce como hacerlo general, tiene que ver con los campos cuánticos, tiene que ver con eso que hablamos de que los protones y los neutrones se fusionan, eso se llama una transición de fase. Cuando eso pasa, cambia en las ecuaciones de Einstein un término que produce esta expansión exponencial llamada inflación. Este resultado que vemos aquí es el resultado de tomar la teoría de Einstein, suplementarla con inflación y hacer ese cálculo. Pero ahora lo que la gente hizo fue, tomó la geometría de cosmología cuántica de lazos con el rebote y repitió este cálculo. Y lo que se observa es lo siguiente. En primer lugar, cuando uno tiene un universo como ese, ya no tiene mucho sentido poner el campo quietito acá. Lo natural es ponerlo allá, quietito cuando empezó todo. Porque después el campo dejó de estar quietito porque pasó por el rebote, etc. Eso hace que cuando pasa por el rebote, cuando llega a donde antes estaba quietito, ya no está tan quietito el campo. Hay lo que se llama correlaciones en el campo. Y si uno lo continúa hasta el futuro, sale una curva muy parecida como esta, pero que se levanta un poquito para arriba acá. Lamentablemente, en esta región, las mediciones experimentales tienen mucho error, y entonces las dos curvas, la tradicional, sin corrección de lazos, y la que tiene corrección de lazos, caen dentro de lo que actualmente podemos medir experimentalmente. Pero la cosa optimista es que nuevas generaciones de satélites van a medir esto con más precisión. Y en cuestión de años, digamos, quizá una década, estos puntos experimentales van a estar más afinados y se va a poder decir si coinciden mejor con la teoría original o con la teoría de la gravedad cuántica de lazos. Nuevamente, no es una predicción 100% firme. Es muy difícil hacer un cálculo para todo el universo y que todo quede firme. Por ejemplo, ¿qué valor le pongo al campo cuando comienza el universo? Puedo ponerle cualquiera. Y de acuerdo al valor de campo que ponga, la curva de gravedad cuántica de lazos se mueve.
y puede hasta llegar a coincidir, si pongo valores muy poco razonables para el campo, con la de la gravedad tradicional. Así que si supongamos miden experimentalmente y coincide con la gravedad tradicional, la gravedad cuántica de lazo podría explicar eso, pero sería menos favorecido conceptualmente. Por otro lado, si cuando miden se desvía del cálculo tradicional, ellos tienen menos para jugar y entonces la gravedad cuántica de lazos sería algo más favorable, digamos, más razonable para explicar el fenómeno. Este es quizá el único punto que vemos hoy en día donde puede haber un experimento que confirme la teoría, pero nuevamente quiero enfatizar lo notable que es esta predicción de la inflación. El acuerdo experimental con un modelo tan sencillo es realmente espectacular. Me olvidé de mencionar quién hizo todo esto en gravedad cuántica de lazo. El primero que vio el rebote, en esa época era un investigador postdoctoral, ahora es profesor en la Universidad del Estado de Pensilvania, un físico alemán, se llama Martin Boyewald, y los que calcularon la desviación de esto, que se va un poquito para arriba, no lo tengo en el gráfico, lo estoy dibujando con el dedo, fueron a Bay Asteker, que ya lo hemos mencionado, Iván Agullo, un físico valenciano, español, que ahora está en Luisiana con el grupo mío, y Bill Nelson, un físico que ahora está trabajando en la industria. Esto, nuevamente digo, es lo más cercano que estamos en el experimento actualmente.